En este episodio se abordan temas que podrían resultar difíciles para algunas personas, como el abandono o el maltrato animal. Escucha con discreción y mucho corazón. Saludos familia de Dejando Huellas, mi nombre es Viviana Oppenheimer, gracias por acompañarnos una vez más a través de Radio Grito todos los jueves a las 11 de la mañana y también estamos a través de las plataformas digitales, YouTube, nos pueden ver el programa completo ahí, también nos pueden escuchar a través de Spotify, Apple Music y todas las plataformas digitales. Gracias por acompañarnos nuevamente. Como digo, siempre, quiero resaltar que cumplimos un año, estamos ya cumpliendo un año al aire y estoy bien contenta con eso. Gracias a todos los que nos han apoyado, que el progreso se ha visto poco a poco, cada vez son más las personas que se unen, que escuchan el mensaje, que lo comparten, que hacen una diferencia, que adoptan, que hacen foster, que llevan el mensaje, en fin, y eso es lo que queremos, poder hacer un bien por nuestros animalitos. Y hoy con nosotros tengo a la gran Zair Pujols de Vínculo Animal. Hola Zair, ¿cómo estás? Gracias, ahora saludos, gracias por la oportunidad de poder compartir contigo. Yo estaba loca por tenerlos a ustedes aquí en el programa porque verdaderamente veo todo lo que ustedes hacen a través de las redes sociales y compartimos la misma idea, así que quería sentarme a hablar con ustedes. Háblame sobre Vínculo Animal, ¿qué es esto? Pues mira, Vínculo Animal es una organización que promueve los derechos de los animales, el trato justo, ¿verdad? Somos antiespecistas, es decir, promovemos que los animales no queden excluidos en las consideraciones morales y políticas de la sociedad. Es decir, todo progreso, toda lucha de justicia social, debemos siempre tener a los animales en cuenta. Fue a raíz de la problemática del zoológico. En el 2018 nos conformamos como una organización y precisamente nuestro nicho ha sido el tema de las especies exóticas, ¿verdad? Aunque trabajamos a modo general con otros temas, pero eso ha sido nuestra expertise. Nuestra organización básicamente, como menciono, se organiza a raíz del tema del zoológico y tenemos un área que es educativa, investigación, tenemos abogados y también de acción directa, manifestaciones o concentraciones. Y fuimos de las organizaciones que lideramos el cierre del zoológico y el traslado de los animales a santuarios. Ese tema del zoológico lo quiero tocar también porque en ese tiempo fue bien fuerte ver cómo tantos animales, ¿verdad?, estaban en esas condiciones tan horribles y cómo es posible que como sociedad hayamos permitido el hecho de que llegaran a ese punto. ¿Para qué tener estos animales en esas condiciones si no los vamos a tener bien? ¿O para qué tener un zoológico si no los vamos a tener bien? Y siempre se le presentó la alternativa al gobierno de Puerto Rico de entregar los animales a santuarios. O sea, no es que no había alternativa como se decía, no es una cuestión de protestar y no presentar cómo resolver el asunto, pero parece que no había la receptividad desde el 2020, ya había esas posibilidades y antes, no había la receptividad de permitirle a esos animales que terminaran su última etapa de vida de una manera más justa. Exacto. Entonces, consideras todo tipo de animal, no solamente perros y gatos, sino que aquí hablamos de todo tipo de animal. Todo tipo de animales, hasta insectos, ¿verdad? Mamíferos complejos, a todos los consideramos. Ok. Vamos a hablar un poco sobre lo que es el maltrato para que las personas conozcan qué se considera maltrato hacia los animales. Pues mira, aparte de tener una ley 154 que expresa unas actuaciones específicas o omisiones específicas de lo que puede ser maltrato, ya sabemos, omitirle los cuidados básicos, exponerlo a actividades de riesgo. El maltrato también viene siendo toda esta desconsideración en todos los aspectos que puedo tener hacia cualquier ser sintiente como son los animales, ¿verdad? Así que siempre nosotros educamos si hay una ley, pero también tenemos que evaluar qué actitudes diariamente yo tengo como ser humano que pueda crear desventaja en ese otro animal, ¿verdad? Algo tan simple, ¿verdad? Como el hecho de que nosotros pues estamos aquí conversando cómodamente, entonces pues en la calle hay un animalito que necesita resguardo. Desde esa perspectiva, hasta tantos otros animales en otras prácticas del mundo como laboratorio, animales de zoológico, circo, que quizás uno lo ve normal, pero ciertamente ellos también tienen unas necesidades, ¿verdad? Y a lo mejor la ley no te dice prohibimos zoológicos o circos, pero dentro de esas actividades que implica intervención humana también hay unas necesidades de esos animales que se deben proteger y en cierto modo cuidar. Eso es una de las cosas que siempre me ha perturbado un poco los circos, porque sabemos que los animales, pues, hay unos que sí, que el trabajo, pues, lo lleva, pero no es un trabajo forzado, sino que es algo que les viene natural, ¿correcto? O sea, a lo mejor,
un perro pastor, por ejemplo, pues tiene está ya drive interno, este instinto de pues pastorear, tú sabes, pero ya cuando llega al nivel de trabajo, de obligarlo, de excederse, pues ya es considerado abuso. Entonces, con los animales del circo, los elefantes son unos que yo digo, Dios mío, qué triste, o sea, porque son animales grandes que no, ¿verdad? No conozco el comportamiento de un elefante, por ejemplo, o de un tigre, o de qué otros animales pueden tener, de un mono quizás, un oso, cómo tú le enseñas, pero sé que en muchos de estos casos es maltratando. Si se le enseña de manera o prohíbo el alimento o te esfuerzo a actuar de X o Y forma, básicamente los animales que están en los circos, porque el circo le quieren que se actúe de cierta forma, Ujú. se despersonaliza el animal, se le quiebra la psiquis al animal para poder someterlo a unas prácticas. Y lo terrible de esto es que los mamíferos complejos, como los elefantes, leones, tigres, osos, son animales bien inteligentes, que el nivel de sufrimiento es bien grande cuando son animales que su característica es que ellos tienen autogestión de vida, ellos tienen vínculos, ellos disfrutan de la vida, no como nosotros, pero tienen capacidad de disfrute. Y para ellos literalmente eso es una esclavitud. Tener animales en circo es un comportamiento o una práctica de esclavitud moderna con ellos. ¿En Puerto Rico siguen viniendo circos que tratan con animales? Se supone que no. Se supone Tengo que no. entendido que no se permite circo con Y he visto que animales. alrededor del mundo han ido prohibiendo poco a Poco a poco poco. estos circos que utilizan los animales y están utilizando, creo que son hologramas. Inteligencia Inteligencia artificial, artificial. sí. ¡Qué brutal! O Sí, sea, claro, eso es súper al para final del día uno lo que quiere ver es un espectáculo, así que eh, ¿por qué no utilizarlo de exacto. esa manera, la inteligencia o la tecnología, mejor dicho? Entonces, en Puerto Rico sabemos que hay mucho animal en la calle, hablando de perros, gatos, caballos, culebras, entre otros, porque recientemente en casa de mi papá había un conejito por ahí y era un conejito blanco que sabemos que no es o sea, no hay conejos nativos de aquí de Puerto Rico, ¿verdad? Que yo No, la sepa. mayoría son Por exóticos, los eso, así traen. que no A es, alguien no se le es de escapó, a lo alguien se le soltó. escapó, exacto. Pero pues sabemos cómo también es la naturaleza y pues quizás no sobreviva mucho, pero se ve mucho el maltrato en las calles en Puerto Rico. Mucha gente mira para el lado cuando de momento ven este perrito en la calle, como tú comentaste al principio, o un gatito, solamente me gustan los míos, solamente quiero tener a los míos en mi casa y olvídate de los demás. Eh, Hemos sabido de atropellos, hemos sabido de muchos casos de maltrato que pues llegan a corte, en fin, mucho maltrato que todavía hay que educar. Todavía no, ¿verdad? No, nos hace falta llevar más allá la palabra. Cuando vemos casos de maltrato, ¿cuáles son las opciones que nosotros tenemos para poder ayudar? Pues mira, nosotros promovemos que se hagan las denuncias. Sabemos que hay una frustración colectiva de que a veces no proceden, que si la policía no llega, hay que comprender que estamos en un momento, ¿verdad? Un sistema social difícil, los recursos son limitados, así que la policía también va a responder según la medida de recursos que tiene, aunque se supone que intervenga independientemente, ¿verdad? Nosotros lo que siempre decimos es, llame, si no le hacen caso, intente ir al cuartel y pida hablar con un supervisor, ¿verdad? Si ningún policía quiere tomarle la querella, pida hablar con un supervisor, tome nota de la querella, de la gente con quien habló e intente darle seguimiento. Sabemos que es un proceso tedioso, De Dios. porque nosotros hemos tenido casos que hemos hecho querella y hemos sabido estar en un cuartel 5 horas, personas de nuestra organización, esperando que la policía llegue. Nos quedamos esperando a que la patrulla llegue al lugar. Lo que pasa es que si uno hace esto trabajo voluntario es difícil, Sí, porque se te va a mediodía. No todo el sí. mundo tiene la capacidad para hacer eso. Pero básicamente eso es lo que promovemos. Y en caso de que el animal esté en un estado de emergencia inmediato, ¿verdad? Busquemos la forma, siempre y cuando de no violentar las leyes, ¿verdad? De cómo poder socorrer al animal. Tenemos que intentar ser lo más creativo posible porque son vidas que cuentan, ¿verdad? Y pues sabemos que la cuestión de la denuncia es bien cuesta arriba. Arriba. Nosotros somos su voz. Eso es algo que siempre decimos en el programa. Nosotros somos la voz para esos animalitos, así que es importante que nosotros queramos ayudarles, aunque sea un poco difícil, aunque sea un poco tedioso el proceso, pero si no hablamos por ellos, Su vida depende de nosotros, exactamente. literalmente. Exactamente. Y lamentablemente, no muchas personas tienen la conciencia
o la educación sobre cómo tratar a los animales. ¿Cómo Vínculo Animal lleva este mensaje de cómo poder tratar a los animales? Nosotros apostamos mucho dentro del trabajo que hacemos a cambiar paradigmas, ¿verdad? Cómo yo veo a otro animal, ¿verdad? Igual que cómo nosotros vemos a otros seres humanos, ¿verdad? Cuando fomentamos la convivencia, pues tenemos que empezar a cuestionarnos qué es ese animal que tengo de frente para mí. Si lo veo como utilidad, ¿es justo que ese animal sea un ser de utilidad? Pues ahí tenemos que empezar a cuestionarnos. Y hay que empezar a reconocer que son seres sintientes, que tienen unas necesidades, que nuestro privilegio de especie, ¿verdad? Decimos privilegio, pero nosotros tenemos unas complejidades que nos hacen, en cierto modo, eh, estar sobre ellos, pero que eso no puede justificar un trato indigno hacia ellos. Así que nosotros aspiramos a que la gente reevalúe cómo yo veo al animal y de ahí el que empiecen los cambios de actitudes. Yo cambio mi pensamiento, empieza la actitud distinta. Y es un reto, ¿verdad? Porque socialmente tenemos muchos estímulos económicos también. Los animales los vemos como recursos económicos. Vivimos en una sociedad que estamos sobreviviendo. Entonces hay gente que dice, pero ahora los animales son más importantes que los humanos cuando nos va tan mal. No es que no estamos negando que vamos a dejar atrás a nosotros, es que queremos incluirlos a ellos en la necesidad de poder crear un país mejor o mejorar las condiciones. La cosa es no los dejemos atrás. Exactamente. No es que ahora vamos a dejar a los humanos fuera. No, y hay causas para todo el mundo, que es algo que Claro. siempre también decimos. Cada cual tiene que escoger su causa y Todas son igual de valiosas. luchar por ellos, ¿verdad? Así que, Claro. Sair, vamos para una pausa, pero regresamos. No se vayan, está escuchando Dejando Huellas a través de Radio Grito y estamos desde los estudios de Pura Energía. Si usted todavía no tiene su sistema de energía renovable, llame al 787-230-9070 y regresamos. Y de vuelta Dejando Huellas con Sair Pujols de Vínculo Animal. Y estamos tocando unos temas tan interesantes para todos los que amamos los animales, porque es que pues sé que no todo el mundo tiene el mismo amor por los animales y el mismo respeto, pero sí debería haber por lo menos respeto. No te estamos diciendo que tienes que tocarlos y abrazarlos y apretarlos y llevártelos para tu casa, pero por lo menos respetarlos, porque son una vida y hay que respetar las vidas también, ¿verdad? Claro. Así que, y hablando de vidas, en Puerto Rico hemos visto últimamente dos especies, ¿verdad? Si se puede decir así, que han sido un poco polémicos. Uno son las culebras, que tanto hemos visto alrededor de la isla, bastante fuerte. Y el otro es un tema un poquito más light, porque todavía, aunque ya creo que han aclarado en las redes sociales, pero quiero que la gente entienda, a pesar de que quizás a algunas personas le puede caer en lo ridículo, pero quiero que entiendan por qué no es ridículo y por qué es importante también las gallinas. En el concierto de Bad Bunny, que muchos le hemos visto, ha corrido las redes un montón, pero vamos a conocer un poquito más sobre eso para que usted sepa por qué es que hemos llegado a ese nivel de querer defender a estos seres. Sair, vamos a hablar de las culebras. Vamos a hablar en general de estas especies exóticas que ustedes también pues quieren educar sobre el tema y poder defender. Pero ya que no hemos dado tanto con las culebras, pues, ¿cuál es la situación que estamos viendo actualmente con las culebras y los animales exóticos? Pues lo mismo que está ocurriendo con la sobrepoblación de animales de perros y gatos, tenemos una sobrepoblación de especies no nativas, ¿verdad? Porque las pitón no son propias de aquí, que se han reproducido sin control y ahora pues no sabemos qué hacer, ¿verdad? Esto es producto de lo que hemos investigado, de que hace años atrás hubo una modalidad de tener y se promueve, ¿verdad? De tener animales exóticos como mascotas, es decir, animales de compañía. Y eso es bien problemático porque la naturaleza y el comportamiento de un animal silvestre no es domesticable y muchos de ellos no son domesticables. Entonces, nosotros los tenemos como mascota, después no sabemos cuidarlos bien, vemos que crece bien grande, no tengo recursos para cuidarlo, la suelto. No todo el mundo está capacitado para cuidarlo, a veces es una moda, me cansé de la serpiente, de la iguana, la solté. ¿Y qué pasa ahora? Que la peor parte la pagan los animales invasivos, ¿verdad? Porque siempre los vemos con esta característica negativa, porque pues la serpiente se comió X o Y animal, pero tenemos que entender que la serpiente no ataca pensando me voy a comer el gato. Con malicia, con malicia. Esto es instinto. Es su instinto de sobrevivencia. Esa especie, en cierto modo, también está sufriendo porque está en un lugar que no es de ella. Ella está buscando cómo sobrevivir en el espacio que está. Y criado en un tanquecito que le daban comida, ¿verdad? Se supone que le dieran comida todo el tiempo. Todo el tiempo controlado y un espacio que no tenía mucha movilidad. O sea, la serpiente necesita desplazarse igual que otro. A encontrarte en un mundo completo que
no conoces absolutamente nada. Que no era propio de tus dinámicas alimenticias, ¿verdad? Pues entonces estos animales están buscando sobrevivir. Y lo que preocupa es la actitud tan agresiva y hostil que tenemos hacia esos animales exóticos, porque nos guste o no, son seres sintientes también. Entonces, si abogamos por unos, tenemos que abogar por los otros. Máxime cuando estos no actúan con maldad, sino con sobrevivencia. ¿Quién es el responsable de la crisis? El ser humano. Y para colmo, pues tienen que pagar ellos. No estamos diciendo que no haya que intervenir. Ahora dicen, no, pues ustedes quieren que toda la serpiente, todo el mundo esté en el flow por ahí. No, Hay un esa no es la idea. desequilibrio, porque ellas mismas sufren, entonces también sufren los otros animales y la sociedad se desestabiliza. Pero si vamos a intervenir, tenemos que ser compasivos y tener las estrategias más humanitarias y adecuadas para agarrar. Nosotros hemos notado que a veces agarran a la serpiente con una pinza que es como un alambre. A las culebras no se les debe agarrar así, es como con una pinza, porque eso las estrangula, molesta. Tener una culebra encima todo el tiempo es incómodo para el movimiento de la serpiente. La serpiente es bien sensible, sensorial. Y todo ese de tú tenerla aquí o cargarla o tenerla en exhibición, la tengo una pecera aquí, vamos para tal actividad, la luz y eso, le tiende a afectarle. O sea que estamos viendo que son animales que cualquier tipo de comportamiento que no sea natural en su hábitat, le queda un estrés. Y a veces vemos, y lo he visto en la placita de Santurce, hay una persona que anda con una culebra encima todo el tiempo. Entonces, pues... Y tienen unas aves hasta altas horas de la noche, con sonido, con música. Hemos visto videos que los guacamayos a veces como que se están durmiendo y les dan con palo al tubo para que estén receptivos a los turistas. Eso es explotación animal. Eso es explotación. Entonces, ustedes quizás se pregunten, ¿por qué esta gente habla de los animales? Y de nuevo, he caído en eso porque pues a veces ven a uno como ridículo por defender a los animales de esta manera, pero es que tiene que entender que son seres sintientes, son seres vivos, seres que merecen ese respeto, como dije. Y pues mira, sabemos que hay personas que les gusta andar con sus animalitos encima. Quizás esta persona que utiliza sus pájaros para lucrarse de una foto y ¿verdad? Con los turistas, etcétera, etcétera. Y caramba, puede que la persona hace sus modos de trabajo, de generar ingresos, o sea que también nosotros ahora no vamos a ver con hostilidad a la persona, quizás es educarle y decirle, mira, unos horarios, darle descanso. O vamos a buscar otras alternativas, porque eso al animal ¿verdad? A veces es que desconocimiento o modos de vida que no se han replanteado de que sí se puede hacer de otra forma. Volviendo al tema de las culebras, ¿cuál sería el manejo adecuado para poder capturar a estas culebras? Y sabemos que Gongo Fishing es un muchacho joven que está haciendo una labor por, ¿verdad?, capturar a estos animales que sabemos que el Departamento de Recursos Naturales parece que no tiene los recursos para poder atraparlas o quizás la exposición o el conocimiento. Tienen vigilantes haciendo el trabajo y aparte de Gongo creo que hay otras personas más. Lo que pasa es que la crisis es tan grande, entonces hay figuras que pueden visibilizar más el trabajo. Él logra visibilizarlo más, los demás no. Pero sí sé que hay más gente metiendo mano, como dicen, ante el problema. Mucha gente la aplaude porque pues está haciendo esta labor y está... que entiendo que, como te comenté fuera del aire, que la intención de él no es hacerle daño al animal, sino que simplemente pues capturarlo, porque sabemos que son muchas cosas lo que me está pasando por la mente ahora mismo, porque es querer capturar al animal para que no le haga daño quizás a nuestras mascotas mismas, porque hemos visto que hasta perros se están tragando, se están comiendo, y queremos evitar que coja un niño o que escale a algo, ¿verdad?, mayor. ¿Pero qué hacemos? ¿Por dónde empezamos con toda esta situación? Mira, ciertamente hay un proceso de intervención urgente. Hay que atraparla, ¿verdad? Lo que nosotros siempre nos preocupa es que la forma de atraparla pues ocasione menos sufrimiento posible, innecesario al animal que se está interviniendo. Pero nosotros necesitamos replantearnos como país, presentar una moratoria a la gobernadora y al Departamento de Recursos Naturales porque la tenencia y la entrada de especies silvestres al país se ha comprobado que ha creado el desequilibrio que tenemos ahora. Entonces, podemos estar atrapando serpientes ahora constantemente, pero es que se ha comprobado que la pitón en otros estados, que se ha puesto moratorio y prohibiciones, es difícil controlar porque es un animal bien adaptativo biológicamente. Entonces, podemos estar quizás años atrapándolas, pero entonces siguen entrando, ahora entran escorpiones, entran animales raros que a la larga se van a convertir en otra invasión. Entonces, tenemos que estructurar de tal forma una estrategia a nivel de isla
de que la entrada de animales exóticos debe prohibirse por lo menos un tiempo. La tenencia, ¿quién puede tener esos animales? Pues quizás personas que sepan trabajar, científicos o personas certificadas, pero no puede convertirse en algo de moda y mascotismo, porque si no, no vamos a acabar con el problema y siempre la peor parte la va a pagar la serpiente. Exactamente. ¿Qué pasa con estos animales una vez los atrapan? Mira, estos animales cuando los incautan van para eutanasia y podemos replantear, podemos cuestionarnos porque eutanasia es muerte, ¿verdad?, humanitaria ante un animal que está enfermo, pero realmente es asesinato porque las serpientes que llegan no están enfermas, están normales, pero el modo de intervención es quitarles la vida a todo lo que atrapan, porque no tienen santuario ni lugares a donde movilizar. También lo hacen con los monorresus y con otros animales. Que esto me duele muchísimo porque, pues, como me comentaste fuera del aire, los monos tienen una similitud. Al ser humano. Imagínense aplicarle la eutanasia a un mono que te mira el rostro, porque cuando se aplica la eutanasia, el mono percibe lo que se está haciendo con él. Y ese tipo de práctica después puede ser hasta deshumanizante si ¿verdad?, realizarla. Y nos preocupa porque el modo de resolver pues es ese. Cuando realmente esos animales desean vivir, ¿verdad?, no tienen la culpa, como hemos dicho, de estar aquí, y debemos aspirar a una alternativa que vaya más a la raíz, que es el control. Hubo una figura política que comentó que si tuvo una entrevista con el director de Recursos Naturales, que comentó que si un caimán, que también es otro de los problemas que estamos viendo con los animales exóticos sobrepoblados, ¿verdad? Podemos decir, si le venía para encima, pues ella le iba a caer ¿cómo fue que dijo? A palo, a tiro. Y ahí se formó un poco una polémica porque pues hubo personas que quizás como los que tenemos un poco más de sensibilidad con los animales, no estoy diciendo que ella no lo tiene, pero unas personas consideran que es maltrato o llegar al nivel de un poco la bestialidad quizás, versus tengo que proteger a mis hijos, a mis animales, ¿cuál es el trato adecuado? ¿Cuál es, verdad? ¿Qué uno puede decir en ese caso? Pues mira, Porque sabemos que es difícil, o sea, uno está entre la espada y la y pared. máxime si hay miedo. Ajá. Si yo tengo miedo y terror a un animal que siempre me han dicho que es invasivo, que es negativo, pues la respuesta natural es esa, ¿verdad? Lo que nosotros les soltamos a las personas, hay que evaluar el contexto. No estamos diciendo que si hay un animal de esa magnitud que esté cerca de ti, de un niño, de un animal, pues hay que responder igual que un ser humano que vaya a hacerte daño. No tiene que defenderse y defender lo que está alrededor. Pero evaluar el contexto, ¿verdad? Si el animal está pues entrando a tu marquesina, vamos a poner, y tú te da tiempo de agarrar a tu niño y meterlo adentro, mételo, ¿verdad? ¿Por qué ser agresivo de primera instancia? Si vemos una serpiente pitón subiendo una carretera, que se ha visto, a veces la gente, yo veo en los comentarios y dice, sal y cae la machetazo. Mátala desde ahora. Caramba, vamos a darle break. O sea, la serpiente está subiendo por la carretera, no está pegada a ninguna casa. ¿Por qué tengo que salir con un machete a darle machetazos? Que el problema es que lo que estamos es descuartizando la viva, porque tú puedes picar a la serpiente, pero no la matas. Ese animal va a estar un buen rato en sufrimiento. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Y te lo establezco tenemos que ir para una pausa ya, pero es que estoy envuelta en este tema. ¿Cuál es la diferencia entonces de caerle a machetazos y dársela entonces a Gongo, por ejemplo, que la coja, se la den entonces a Recursos Naturales y termine muerta igual la culebra? Vamos a hablar de eso, vamos para una pausa. No se vayan, regresamos, que este tema está bien interesante. Y continuamos aquí en Dejando Huellas con Zair Pujol de Vínculo Animal. Zair, te hice una pregunta en el segmento anterior que quiero que me la conteste porque sé que muchas personas tienen la misma duda. ¿Cuál es la diferencia de yo caerle a machetazo en la calle versus dársela a Recursos Naturales para que la pongan a dormir? Que si se la entregamos a recursos naturales, el animal va a experimentar el menos dolor posible o el sufrimiento innecesario, ¿verdad? Porque la forma de eutanasia es en la cabeza, normalmente. Si yo voy en la calle y empiezo a machetearle, no voy a machetearle la cabeza porque el miedo es que me tire. Yo empiezo por cola a cuerpo y ese animal, el sufrimiento que va a tener, o sea, estás descuartizando la viva. Así que lo mejor es entregarlo a personas que pueden hacer el procedimiento lo menos doloroso posible. Yo entiendo que este tema es bien difícil para muchas personas entender el nivel de dolor que puede tener un animal y de nuevo, como hemos dicho en todo momento, es difícil porque si yo misma me pongo a pensar, si yo veo que mi perrito está en la calle y viene esta pitón
cerca de mi perrito, ¿qué yo haría? Porque yo soy una persona que soy bien consciente sobre los animales y no quiero que se coma a mi perro, no quisiera llegar al punto de tener que matar una culebra o cualquier animal, pero ¿qué sería lo correcto entonces en ese momento que yo puedo hacer para evitar una tragedia? Mira, si el animal existe la posibilidad de tú apartárselo, lo hace. Pero si no existe la posibilidad, pues obviamente hay que decidir entre vidas, ¿verdad? Entre dos males, ¿cuál mal, verdad? Esto es deliberación ética, igual que con un ser humano. Ujú. Hay una persona que uno dice, yo no quiero matar, pero si me va a atacar por X o Y, yo tengo que defenderme. Claro. Hay unos contextos que uno sabe cuándo es la peligrosidad. Normalmente tengo que intervenir de una forma más directa y en otra, pues quizás yo puedo, ¿verdad? Retirar al animal. O si en el patio de mi casa retiro a mis nenes, pero si está encima es otra cosa. Ujú. De nuevo, es algo bien difícil, Sí, bien difícil y yo no me quiero encontrar nunca en esa situación, pero sabemos que muchas personas se están enfrentando en esa situación en el campo, metidos un poquito más adentro. Otra de las situaciones que estamos viendo también son los lechones, no sé si son jabalí, cerdos salvajes. cerdos salvajes, que Y entiendo, vietnamitas también y que están. vietnamitas. Es la misma situación. Los trajeron chiquitos, crecieron, no tengo donde meter un lechón de cuántas libras, lo suelto. Entonces ahora se han seguido reproduciendo, ¿verdad? Y se ha salido de control. Recientemente vimos que Gongo también atrapó a esta lechoncita, podemos decir, ¿verdad? Sabemos que es grande, pero era hembra, ¿no? Creo que vi un Era- comentario como de hembra, pero me parece que es macho. No Oh, estoy ok, muy claro. pues, No pues sabemos este por lechón, telechón. este, y a mí me dio pena. Yo sé que quizás no todo el mundo simpatice con eso, pero a mí me dio pena la manera en que lo tenían, ¿la? O lo tenían. Este, háblanos un poco sobre este tema de los lechones. Mira, los lechones son animales sumamente inteligentes y bien sensibles, más que Eso es lo que me parte el más los corazón. perros. Así que ahí estamos viendo que el lechón es mucho más consciente de las circunstancias que tiene y de lo que le están haciendo. Así que había que intervenir, obviamente, porque pues lo veían como un riesgo. ¿Por qué atacó a la persona? También hay que cuestionarnos porque esos animales no son violentos de la nada. A lo mejor le querían espantar y él estaba buscando comida, se sintió agresivo, atacó. Siempre es lo mismo. Si hay que intervenir con un animal de la manera más compasiva, Ujú. porque recurrir a la burla, ¿verdad? El procedimiento, hay procedimientos también para agarrar un lechón con una malla, no es recomendable, ¿verdad? Se supone que sea con unas pallets, pero eso también la gente nos puede decir, pues agárralo tú, pero porque ellos hicieron lo que pudieron también las personas dentro de Claro. las circunstancias y el conocimiento que tienen, porque es que hay un desespero. Como no hay intervención del Estado, la gente va a hacer lo que entiende, ¿verdad? Que no estamos juzgando en ese sentido, pero sí exhortando a que las próximas intervenciones seamos lo más compasivo posible, que no sea una cuestión de burla, ¿verdad? De que es el enemigo, sino que es un animal que busca sobrevivir y también hay que considerarle. Sí. Eh, eso es la pena, ¿no? Que son animales demasiado de inteligentes que lamentablemente, pues, por culpa de nosotros nuevamente, están en las situaciones en las que están. Y recalco esto, gente, porque quiero que entiendan que no estamos ni criticando ni juzgando, como bien dijo Zahir. Esto es para poder educarnos en el tema. Y la idea es poder tener este conocimiento para futuras ocasiones, que todos podamos conocer lo que tenemos que hacer, o a qué acudir o cómo hacerlo, pero tratando de ser un poco más sensibles con estos animales que también merecen un respeto. Otro tema, las gallinas. Las gallinas de Bad Bunny. Yo fui una de las que protesté, porque vi que las tenían en la tarima. Me indicaron que ya o sea, las sacan de la tarima, pero de nuevo estamos cayendo en el utilizar los animales para entretenimiento. Y sí, saben, le da un elemento de lo que es Puerto Rico, que hay gallinas en la calle. Leí muchos comentarios porque yo quería saber sobre la perspectiva de todo el mundo, o ¿verdad? La gente que había comentado. Y muchas personas decían, están mejores que yo porque están allí en el Choliseo, o están mejor que estar en la calle que les meten un cantazo, o están mejor que las que les van tú sabes, para comérsela. Este, háblame ahí, ¿Realmente no están quiero mejor? más. La pregunta, ¿realmente están mejor? Eh,
Mira, Para ellos estar en aire y en el Choliseo escuchando música no es estar mejor. no, mira, ahí vemos cómo podemos hacer un criterio de cuándo es maltrato o no, entendiendo el comportamiento y la naturaleza del animal. Así que implica un poquito de ejercicio de buscar cuál es el comportamiento de las gallinas, igual del elefante, del perro. Las gallinas a las 6 de la tarde ya están acostadas, ¿verdad? Su ciclo de sueño empieza tempranito. Las aves son bien sensibles al sonido, Sí. a la iluminación, y el que la gallina esté en ese espacio, el problema uno dice, bueno, pero es que después se las llevan y ella empieza a las 9 o 10 de la noche, porque eran las 9 más o menos. Después ella se acostará a dormir. El problema es que si tenemos esa práctica recurrente en todos los conciertos, se le va a alterar el ciclo de descanso y va a alterar los comportamientos de esa gallina. Entonces, si esa gallina, después de tanto tiempo con esa práctica recurrente, presenta comportamientos anómalos para el que es guardián de esa gallina, normalmente yo busco rehabilitar la gallina o deshacerme de ella. Realmente, ¿cómo los humanos funcionamos cuando hay un animal disfuncional? Y las gallinas normalmente la gente es una gallina. O me la como o suéltala por ahí que está dando problemas. Exacto. ¿Verdad? Así que, aparte de que pues, los animales no deben ser utilizados como objeto de entretenimiento, ¿verdad? Porque son seres vivos, sintientes, también es que ese tipo de práctica altera unos patrones de comportamiento que se vuelven anómalos y después quién brega con ese comportamiento de manera humanitaria. Vamos a poner, ¿verdad? No sé cuál es la situación porque ellos no han comunicado, entiendo yo que no han comunicado nada fuera de que varias personas que han ido al concierto pues dicen, no, ellos quitan las gallinas una vez empieza el concierto. Vamos a poner que ponen las gallinas entonces en un lugar seguro donde no les da el sonido durante el concierto. Vamos a decir que alternan las gallinas y que no son todas las mismas gallinas todas las noches, las 30 noches que van a estar allí. ¿Está mejor? ¿O de igual forma no lo consideran? Lo vemos problemático porque sigue normalizando y promoviendo ese tipo de actividad, ¿verdad? Quizás son gallinas distintas, pero normalizamos y promovemos una conducta que entendemos que le hace daño. Ujú, ujú. Estoy tocando todos estos temas y te lo digo a ti también, Sair, porque quiero saber cómo, de nuevo, educar a las personas para que puedan tener esta conciencia sobre cuál es el trato adecuado. Que no nos vean como locos que estamos defendiendo a los animales por cualquier Por algo situación. emocional. Exacto, por algo emocional, sino que simplemente porque se merecen ese respeto igual. Estuvimos hablando entonces con lo de las gallinas, que me parece, estoy completamente de acuerdo contigo, siento que no se deben utilizar animales para este tipo de entretenimiento. Él también había utilizado a un caballo en uno de los conciertos, exacto, que también me dio mucha pena porque los caballos también son súper sensibles. Ese caballo se ponía nervioso y daba una patada a alguien, una patada de un caballo, Muchachos. o tumbaba a alguien, se iba a formar una tragedia. Entonces, ¿cómo resolvemos las tragedias? El animal siempre tiene la peor parte, Exacto. Es el culpable. es el culpable. El animal es el culpable. Y no sabemos que nosotros que los exponemos a estas situaciones, que Lo estresamos. no les queda de otra más que reaccionar. Y no son seres como nosotros que pueden decir, hey, yo me siento mal, estoy estresado. Exacto. No. No pueden hacer eso, por lo tanto, pues, reaccionan de la manera en que reaccionan. Lo otro que te quería comentar son sobre los guacamayos, que también mientras estuvimos en la comunicación para poder coordinar la entrevista, salió justamente en esa semana la situación de los robos de los guacamayos. Háblanos un poquito sobre ese tema. Mira, ese robo de guacamayo lleva tiempo, más de año y pico. Sabemos que si O sea, esto lleva pasando hace más de un año. sí, y lo preocupante es que se hicieron querellas en la policía municipal y lo saben, y Recursos Naturales lo saben. ¿Estos son guacamayos de personas o guacamayos que están Silvestres. silvestres? Ok. O sea, guacamayos que están ubicados en unos árboles con nidos, con bebés, todo. O sea, son familias de guacamayos establecidos. Y de nuevo, son animales que están silvestres porque los humanos los trajimos y los soltamos porque ellos no son naturales de Puerto No Rico. son naturales de aquí, Ujú. ciertamente, pero ya ellos han hecho su vida aquí. Su vida, exacto. Como son animales exóticos que hemos visto que se venden caro, esos guacamayos uno los busca hasta en $3,000 y $4,000. Parece que hay una Absurdo. modalidad de robarlo para venta. Estamos intentando identificar cómo se mueve esa venta, ¿verdad? Pero ya la comunidad hizo una querella desde hace más de un año, porque el problema es que estas personas son lugares privados. Ujú. Lo primero, están entrando a propiedad privada, porque muchas veces se trepan en las verjas y la gente ha visto que brinca de la verja de la casa y todo. Las están agarrando con unas mallas
que están prohibidas. Para tú atrapar una ave, tú no puedes usar ese tipo de malla. Si nos vamos por la cuestión técnica de atrapar aves, según el DRNA. Lo otro es que la forma en que lo hacen, normalmente ese animal lo agarran, en el mismo momento para que no se les vaya, le hemos visto que con una tijera ahí mismo le cortan las alas para evitarle que se pueda ir volando. Y si se la cortan mal, se le lleva a un canto porque lo hacen desesperado. Se llevan a los papás y dejan los huevitos, o sea que sabemos que esas crías se van a morir. Se van a morir. O sea, es una forma bien violenta de intervención, ¿verdad? Aparte de que esos animales no deben ser secuestrados. Y la palabra es secuestrado porque ellos tienen derecho independientemente a vivir sus nidos y en los árboles. Así que esto lleva más de un tiempo, más de 1 año y medio. La urbanización, hubo unos líderes comunitarios que hicieron unas querellas a la policía del municipio llegó, pero parece que ha quedado en nada. El municipio de Guaynabo se aprobó una ordenanza donde prohíben la caza de aves exóticos tanto en lugares públicos como privados. Eso es un gran avance, porque dice, aunque Wow. sean exóticos, no pueden intervenir. Así que esa ordenanza que se aprobó en mayo por el municipio da mucho peso ahora a la intervención de la policía, porque si alguien llama, tiene que intervenir. Ya la cosa no es si ese guacamayo es invasivo, la ley le aplica al guacamayo. No, no, es que la ordenanza municipal le aplica a la policía municipal de que está prohibido capturarlo. Oh, qué bien. Así que esperamos que esa ordenanza le dé más solidez a la intervención. Pero ciertamente hasta el DRNA lo sabe. Y el DRNA ha visitado el lugar. El problema parece que es un asunto de que no se estaba claro. Por eso el sistema jurídico de Puerto Rico también tenemos que ponerlo más al día. Sí. Porque a veces no se sabe cómo intervenir con el guacamayo, porque a veces se cree que porque son especies invasivas no le aplica la ley. No, la ley también aplica. Lo que pasa es que son cosas técnicas que hay que educar a fiscales y a policías para que sepan bien cómo van a intervenir. ¿Tú entiendes que el Departamento de Recursos Naturales está capacitado para bregar con todas estas situaciones actualmente con nuestros animales? No está capacitado y no es una crítica al personal. Sabemos que el personal hace lo que puede con los recursos que tiene. El Departamento de Recursos Naturales es de las agencias en Puerto Rico que más recortes constantes tiene. Y es sumamente importante porque bregamos asuntos de naturaleza, costas, reglamentaciones, o sea, tiene una injerencia social ambiental bien grande. Pero ciertamente con el recorte de fondos constante estamos debilitando una agencia que no puede proteger ni los animales ni los recursos naturales. ¿Y qué importancia tú le ves que el gobierno le está dando a todas estas situaciones cuando trata de nuestros animales? Ninguna. Hay una indiferencia bien grande y una falta de voluntad, porque a veces surgen ideas de ciertos lideratos políticos, pero nunca puede concretarse, ¿verdad? Aparte que pues hay una situación económica en el país, implicaría inyectar mucho dinero para cualquier tipo de intervención, sea para recursos naturales, para los animales de la calle. Es un esfuerzo económico porque cuando hay crisis se gasta más. Si fuese preventivo no tuviésemos que haber llegado a este nivel, pero ahora estamos en crisis, ¿verdad? Entonces, pues hay un recelo también en la cuestión de presupuesto, pero ciertamente las agencias intentan hacer lo que pueden dentro de los recursos que tienen. Volviendo a los guacamayos, ¿ellos son una amenaza para alguna especie nativa de Puerto Rico? Pues fíjate, estuvimos en una conferencia con un doctor en biología de recursos naturales y explicó precisamente que hasta ahora no se ha identificado que los guacamayos representen una competencia contra otra especie de ave, que al momento no es peligro porque han podido convivir, no han creado esta competencia ecológica de espacios y de recursos, así que no se ven peligrosas. Que en ese sentido, pues la gente debe estar tranquila porque si nos da miedo por eso, pues no hay evidencia de que puedan ser un problema. Sí, yo tenía esa duda y precisamente estaba hablando con un compañero de eso, que en algún momento yo había escuchado que era supuestamente una amenaza para la cotorra puertorriqueña, creo que corrió eso por ahí. Sí, pero ahora mismo No. no se ha evidenciado que sea amenaza. Ok, pues ya lo sabe, el guacamayo no es una amenaza. Ya puede convertirse hasta endémico en cierto modo por la práctica que ha tenido, o sea, se ha adaptado y no ha afectado a otros. Ahora. Qué bueno, exacto. Zair, ¿qué tú quisieras comunicarle al público, sobre todo, ¿verdad? Teniendo que ver con todo lo que ustedes hacen en Vínculo Animal, pero ¿qué mensaje importante tú le quieres llevar al público para que pues, puedan cambiar su idea en cómo ven los animales o la sensibilidad hacia los animales? Pues mira, nosotros apostamos mucho en una sociedad que pueda la convivencia multiespecie. Nosotros le decimos, ¿verdad? Que no solamente sea que entre los seres humanos podamos convivir dentro de las diferencias, sino que también hagamos el esfuerzo de extender nuestras consideraciones
¿verdad? Me preocupo por la justicia social por X o Y grupo, pues ahora hacer el esfuerzo también de incluir a los animales, porque aunque sean seres que no pertenecen a nuestra especie, debemos ser compasivos. Nosotros los humanos no perdemos nada con poder ampliar nuestra consideración y nuestros valores hacia ellos. Así que les hacemos una invitación a que reflexionemos cómo yo los veo, ¿verdad? Y que eso también me hace mejor ser humano. O sea, no perdemos en nada. Ser no perdemos nada. empático con los animales, no solamente por ayudarlos a ellos, nos crea mejores seres humanos y sociedades más compasivas a nivel colectivo. Así que les exhortamos que la primera reflexión que tengamos es cómo yo veo a ese otro ser sintiente, qué pierdo yo con ser compasivo con ellos, y que ese tipo de dinámica nos va a transformar como sociedad. Yo estoy Definitivamente. segura que la compasión por los animales va a ser a todas las escalas, nos va a sensibilizar como seres humanos. Yo siempre digo que los animales nos enseñan tanto. O sea, cada especie nos enseña algo distinto, y el que esté dispuesto a escuchar o aprender de ellos, pues va a ser mejor persona, pienso Claro yo. que sí. Quiero hablar sobre el zoológico de Mayagüez. Hablar un poquito sobre ese proceso. ¿Cuándo ustedes se dan cuenta de toda la situación que estaba pasando adentro? ¿Podemos tocar ese tema? Claro que sí. Nosotros habíamos visto desde el 2016-17 que habían grupos que hacían denuncias y la gente en las redes subía fotos de leones bajo peso. Siempre era algo que en las redes se movía por fotografía, o sea, había bastante evidencia. Llega un momento en que yo debo ser bien sincera, yo nunca creí que iba a trabajar en la causa de los derechos de los animales. ¿De verdad? Yo venía de otras luchas sociales, Ok. de justicia social. Y yo era de las personas generales que entendía que pues, el ser humano es prioritario. Sin embargo, por unas amistades y experiencias, me cuestioné, yo dije, caramba, si yo creo en la justicia social y tanto que una aboga por esto, hay otros seres que están vulnerables y sufriendo, ¿hasta qué punto yo soy coherente con lo que promuevo? O sea, estoy discriminando Ujú. porque me ocupo nada más de mi especie, pero porque me preocupa que vivan seres, otras personas de manera indigna, pero ellos también están viviendo indigno. Exacto. Entonces yo tuve que hacer ese cambio de paradigma y abrirme y empecé a estudiar el tema. Yo me cogí una diplomatura en ciencias y derechos de los animales, empecé a estudiar todas estas áreas, en el activismo me empecé a formar y entonces se hizo un grupo relacionado a ese tema. Y no solamente era porque esos animales eran maltratados, sino porque entendíamos que ese no era la vida digna para un elefante, ni para un oso, ni para un tigre. Y de ahí nosotros la estrategia fue con otro grupo de personas, ¿verdad? No fue vínculo solo, había otras organizaciones también. Empezamos a hacer un proceso de denuncias, Ujú. hicimos investigaciones, nosotros demandamos al Departamento de Recursos Naturales, pero era por acceso a la información pública, Ok. para saber lo que ocurría, porque no podíamos entrar. Sabes que el zoológico se cerró luego de, Sí. ¿verdad? Por unas situaciones. Ujú. ¿Cómo podemos saber qué ocurría con los animales? Investigamos y en base a nuestras investigaciones recopilamos información de todo lo que entendíamos que era evidencia de maltrato institucional y fuimos fuimos al Departamento de Justicia de aquí. Justicia no nos hizo caso, entonces tuvimos que tocar puertas en el Foro Federal. Y el Foro Federal en un momento dado de tanto insistir, nos recibió y tuvimos 4 meses reuniéndonos con los federales de manera privada, eso lo podemos decir ahora. Presentamos evidencia, le dijimos a los federales que nosotros intentamos con el gobierno establecer un diálogo de que estaba esta alternativa, que los dejaran ir, que no les iba a costar, los santuarios eran gratuitos, los traslados, que no había receptividad y que pues no nos quedaba de otra que recurrir al Foro Federal. Y ahí fue la famosa intervención de los federales. Ajá. No fue tanto porque la secretaria hizo un acuerdo con ellos, fue que le tocaron la puerta, porque vínculos y otros grupos estaban detrás. Los federales llegan y la secretaria, pues, la imagen fue de que ellos estaban en ese proceso, pero no, fue que el acuerdo fue que si ellos no dejaban ir a los animales, Ujú. iban a radicar cargos contra el gobierno de Puerto Rico por maltrato institucional. Wow. Y ese fue el acuerdo. El gobierno dijo, los vamos a dejar para que no me radiques cargos. Y ahí empieza todo el proceso de mover más de 500 animales a santuarios. Y eso es lo increíble, que todos estos santuarios ofrecieron hacer este movimiento gratis. Que Nosotros a sabemos Puerto de Rico no le costaba nada. santuarios de chimpancé para Mara y Magnum, estaban dispuestos a llevarse unos primatólogos, llevarse esos chimpancés gratuitos, no los querían dejar ir. Magnum seguía enfermándose y era frustrante porque Magnum se está muriendo. Nosotros sabemos que él estaba muy enfermo, igual que otros animales. Déjales que su última etapa de vida mueran dignamente, Feliz, no una exacto. jaula, Exacto. muriéndose en la mugredad, ¿verdad? Y ellos no querían dejarlo ir. ¿Por qué? ¿Por qué no los querían dejar ir? ¿Cuál es tu...?
Pues mira, el zoológico de Mayagüez fue administrado muchísimos años por la esposa del exalcalde de Mayagüez, Ok. más de 20 años. Habían, ella y el alcalde y otras personas también de Mayagüez veían el zoológico como una posibilidad de negocio, que aunque estuviese mal, querían introducir, ¿verdad?, otras dinámicas para hacerlo lucrativo y volver a levantarlo. Eso fue una resistencia bien grande porque políticamente hubo una estrategia política, igual que Tomás Rivera Chat, se opusieron. Ellos dijeron que ningún animal iba a salir del zoológico. Lo dijeron abiertamente. Mundi era patrimonio de Puerto Rico, los animales eran patrimonio, es decir, propiedad de Puerto Rico y que ningún animal iba a salir. Entonces los preferíamos tener en malas Y condiciones a muriéndose, soltarlo. a soltarlo. Una O sea, actitud qué bien. orgullo nos da como sociedad de poder decir, tenemos el elefante en súper malas condiciones, pero lo tenemos en Puerto Rico. ¿Qué había detrás? Nosotros podemos sospechar, no sé, ¿verdad? ¿Por qué queremos tener un zoológico inservible? ¿Qué intereses había detrás, verdad? Hay muchas cuestiones muy extrañas. Aquí es que yo digo, ¿dónde está lo humano? ¿Dónde está lo humano? Bueno, por lo menos se logró tarde, ¿verdad? Porque quizás se pudieron salvar animales mucho antes, había esa oportunidad, pero por lo menos se logró que los que quedaron pudieran tener su retiro digno y vemos a Mundi, ¿verdad? Todo el mundo ve a Mundi lo feliz que ella está. Ella está feliz. Ustedes fueron parte entonces del proceso de poder liberarlos y todo ese tiempo que se estuvo haciendo todo este movimiento. Sí, y fue psicológicamente bien drenante Me para los que imagino. estuvimos allí. Nosotros sabíamos todo lo que pasaba a nivel interno, cómo esos animales sufrían. A la osa Nina la dejaron morir, moribunda 3 o 4 días, porque no había veterinario que llegara, los gusanos se la estaban comiendo viva, nosotros sabíamos eso. Nos comunicábamos con el DRNA que por favor dejaran ir a los animales, no los dejaban. Yo decíamos, pero ¿por qué? Si ¿Y están, cómo en Puerto Rico teníamos estos animales sin tener unos veterinarios capacitados para poder atenderlos? el, ¿O existían esos veterinarios? el presupuesto que tenía el zoológico era de $600,000 anuales. Ningún zoológico funciona con $600,000. Ese era el presupuesto que tenía el DRNA. Y dentro de esos 600,000, imagínate en servicios veterinarios, comida y pagarle al personal que cuidaba a 300 animales zoológicos. Así que sí habían veterinarios, pero era por contrato. Nosotros investigamos, el contrato era 3 o 4 horas diarias. 2 o 3 veterinarios, 3 o 4 horas diarias para cubrir 300 animales. No. O sea, tenían, pero no podía cubrir, por eso todo eso era negligencia. Por eso es que habían animales que estaban 3 o 4 días. Entonces, para pedir un medicamento, el veterinario decía, necesita tal medicamento, había que pasar de 5 a 7 días para conseguir el medicamento. Ya ese animal estaba muerto o deteriorado. Todo por tener un zoológico en Puerto Rico. Todo por tener un zoológico que era insostenible económicamente. O sea, no había ni un solo factor que abría la posibilidad de poder tenerlo abierto porque ni economía, ni estructura, ni recursos, nada. Tenemos esos animales ahí sufriendo. Sé que hay personas que ¿verdad? Lo tenían quizás los intereses ¿cómo se dice? El mejor interés de tenerlos cuidados y les tenían cariño. Pero de nuevo, si no tenemos los recursos para poder mantener o cuidar bien a unos animales, ¿para qué tenerlos en esas condiciones? O sea, ¿por qué tener que llegar al nivel de tenerlos sufriendo si no podemos cuidarlos de la manera adecuada? Muchas personas también, o hubo un grupo de personas que se opuso a que se llevaran a Mundi y que se cerrara el zoológico. ¿Qué tú me quieres decir sobre eso? Eso fue bien intenso, ¿verdad? Hubo ataques dentro de organizaciones, ¿verdad? Que lo más brutal de todo es que ustedes están defendiendo el derecho de los animales y la gente aún así no lo veía. no lo podía ver. Nosotros, bueno, participamos de emisoras radiales donde incluso nos insultaban y la oposición y nos colgaban del programa. Yo he tenido problemas que me votaron una vez de ¿Qué? Aguada en una emisora, ¿verdad? Porque se ponía bien intenso y parece que el programa lo controlaban estas personas. O sea, llegó a un nivel hasta personal. Wow. Recibíamos amenazas por teléfono, por las páginas de que nosotros no íbamos a dañar el zoológico, que no lo íbamos a cerrar. O sea, se volvió un momento lado hostil que hasta hubo investigación de amenaza. Hasta Wow. ese punto se llegó. Fue bien intenso porque no se podía ver que esos animales morían. O sea, no solamente que estaban mal, es que todo el mundo, hasta ellos veían que morían. Y aún así había una resistencia porque no se fueran.
Yo me alegro mucho de que se haya logrado el poder sacarlos de Puerto Rico. Y sé que muchas personas le tienen mucha nostalgia al zoológico porque fueron de chiquitos y fue parte de su niñez. Pero creo que tenemos que ser mejores seres humanos. Tenemos que ver más allá de lo que significa para nosotros y poner estos seres, o sea, pensar en ellos también, no solamente en uno y lo que significan para uno, sino eh, lo que ellos sienten, por lo que ellos pasan, lo que viven y tratar de darle esa calidad de vida. Nosotros decíamos, si aman a los animales, que no lo negamos, pues déjalos ir, déjalos que se retiren. Ya ellos estuvieron el tiempo que tenía que estar, Y bastante. bastante. Déjales que la muerte no sea en esas condiciones tan indignas. Y ese era el reto, ¿verdad? El apego de unos sentimientos porque no negamos que quizás los quieran, pero los querían de una forma que quizás no era un poco egoísta e implicaba que o eres mío, o te quedas o Exacto. te mueres. Y eso pues fue un reto, Sí, de sí. que si le amas, déjale ir. Ujú, sí mismito. Said, gracias De nada. por toda esta conversación tan chévere que tuvimos. Yo espero que, de nuevo, entiendan que todo lo que estamos hablando aquí no es para criticar ni juzgar a nadie, sino que simplemente exponer otro lado de la moneda y que ustedes entiendan el por qué nosotros queremos defender los derechos de los animales, que por lo menos tengan un respeto. Nuevamente, no es que los animales vienen por encima de los seres humanos, pero son parte también de este mundo y de la creación de Dios y por eso también merecen un amor y un respeto. Y si no les gusta, pues está bien, de lejito. No les tiene que hacer daño, no los tiene que lastimar. Espero que hayan podido sacar eh, datos importantes, útiles, que ustedes puedan utilizar para si se enfrentan a una de estas situaciones, lo que tienen que hacer. Shair, quiero que por favor compartas tus redes sociales y dónde se pueden comunicar en caso de que se enfrenten a alguna situación o algo y que puedan educarse con todo el contenido que ustedes suben. Pues nos pueden seguir por Instagram, Vínculo Animal Puerto Rico, también por las redes de Facebook. Tenemos nuestras 2 páginas y en confianza nos pueden escribir a la mensajería. Nosotros orientamos un montón de personas, incluso a veces hacemos estas llamadas. Intentamos coordinar y hacer Qué bien. enlace hasta para los animales abandonados. Perfecto. Gracias, Zain. De nada. Que sigan continuando o sea, que puedan continuar con esa labor. Saben que cuentan con Dejando Huellas para lo que necesiten, para Gracias. poder continuar exponiendo estos temas y tratando de poner un granito de arena con estos temas y lograr que poco a poco se avance y poder educar, simplemente llevar la educación, ¿verdad? Tengo una frase que dice: cada huella cuenta. Claro que sí. Y eso aplica para todos los animales, no solamente perritos y gatitos, aquí también cubrimos todo, hasta culebra, hasta culebra. Así que nada, gente, espero que les haya gustado el programa de hoy. Gracias por acompañarnos, gracias a ir nuevamente Gracias. y nos escuchamos en la próxima.